Muy buenas noches, profesora Darlene Peña, es un gusto saludarla y presentarme por un medio digital, pues por supuesto nuestras clases son totalmente online. Tengo el gusto de presentarle en esta oportunidad todo lo referente al arte en el siglo XX y en el siglo XXI. Un análisis bastante profundo. Voy a comenzar con un pensamiento que dice: la forma en que uno ve depende también del estado emocional de la mente. Esta es la razón por la que un motivo puede ser visto de muchas maneras, y esto precisamente es lo que hace la existencia del arte y que el arte sea tan interesante. Esto fue dicho por Munch y pues por supuesto inicio con esta reflexión porque las distintas formas de interpretar, de sentir, de ver el arte fueron lo que llevaron a todos estos movimientos vanguardistas que caracterizan justamente a lo que es el arte del siglo XX, a todas las tendencias, los estilos, las formas en las que se llevaron a cabo cada una de estas corrientes artísticas. Voy a continuar comenzando por el modernismo. Cuando hablamos de modernismo tenemos que tomar en cuenta que el modernismo estuvo también una parte del siglo XIX, ¿bien? Y hasta el siglo XX dio la entrada. El modernismo tenía una característica fundamentada en un carácter renovador, ¿bien? Él quería como que salir de lo que había quedado de la revolución industrial a nivel de arte y quería algo un poco más elegante, más suave. Incluso alcanzó su máximo apogeo en una época llamada la Belle Époque. Bien, el modernismo específicamente tiene un carácter renovador. Quiso dejar atrás los rastros de lo que había dejado la revolución industrial. Por otra parte, quiero mencionar que alcanzó su máximo apogeo en lo que fue la Belle Époque. O bueno, eso lo digo en español porque la traducción sería en francés. La época bella. Cito dos obras, en principio la de Gustav Klimt, quien fue el que lideró el grito modernista. Esta es una obra, Simbolismo de Oro de Judith, en el año 1901. Y también cito una obra arquitectónica, en este caso, del 19 de marzo de 1882, el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Hay algo peculiar de esta obra de Antonio Gaudí, del arte arquitectónico español, porque en la actualidad todavía se siguen haciendo ajustes y reformas de esta arte, es decir, de esta obra de arte. Mientras que Gustav Klimt fue quien impulsó de alguna manera lo que significó el modernismo. Bien, sigamos a otra de las corrientes artísticas, que fue el fauvismo. A diferencia del modernismo, el fauvismo tomó colores vivos, fuertes, así como mi camisa que tiene muchos colores, bueno, algo así. El fauvismo precisamente tuvo una característica básica que es en sus trazos ser bastante firme y simple a la vez. Bien, trazos gruesos con colores muy llamativos y muy vivos, como puedo citar acá la obra de Henri Matisse, un fluido original del dibujo. Bien, El gato rojo de pez se llama esta obra, y la obra de André Derain, que es uno de los más sonados, Westender, así se denomina esta obra. Y como podemos observar, ambos tienen características similares porque precisamente son de la misma corriente del fauvismo, a pesar de que son dos autores distintos. Otra cosa que destaca es que ellos eran amigos. Casi siempre los artistas que van en la misma corriente o tendencia, bien, o modos de producción, es porque estaban en el mismo círculo social, tenían algún tipo de contacto y por eso se vieron influidos por alguna corriente, más allá de vivir una época. En este caso hablamos de 1904. Pasamos a una siguiente década. Bien, perdón, estamos en la misma década, 1905, con el expresionismo.
El expresionismo vino como que a sacar todo lo que los artistas tenían guardado, sí. Digamos sentimientos de frustración, de miedo, capaz en algunas obras se refleja como es la parte sexual, como podemos observar lo morboso, lo prohibido, lo obsceno, un matiz pesimista incluso y feo se puede observar en algunas obras. Y el rechazo de la mímesis a los colores violentos, después de haber salido de la corriente anterior, que fue el fauvismo, pues entonces ellos quisieron entrar justamente en lo que es el expresionismo, porque ya había demasiados colores, entonces, no, queremos algo distinto, y sale el expresionismo, a pesar de que su nombre pareciera que diera más expresión o utilizara métodos o formas de hacer llegar las imágenes con colores más vivos, pues no, es justamente el carácter propio de la desidia humana o los momentos de dificultad humanos. Para la época de 1905 se había estado saliendo de la Primera Guerra Mundial prácticamente, y pues todo esto llegó a estos artistas como fueron, por ejemplo, Edvard Munch, que aquí hay un efecto anacrónico. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Esta anacronía se basa en que, a pesar de que estamos hablando del año 1905, esta obra es mucho más antigua, pero fue en este momento cuando se dieron cuenta que justamente era una obra de expresionismo o un expresionista, en el caso de Edvard Munch. El Grito, esta obra es muy famosa y es una de las más reconocidas incluso en la actualidad. Y otra cosa que quiero mencionar es que el expresionismo fue el pie y el fundamento para muchas corrientes que vamos a hablar luego del siglo XXI. ¿Bien? Y otra característica antes de continuar es que en la parte de la arquitectura el expresionismo dio otras características, como podemos ver esta obra de Rudolf Steiner Dornach. Podemos ver que esta edificación, como el mismo arte lo define, carece de colores violentos y es bastante sobrio de alguna manera. Estamos hablando del año 1893, El Grito de Gotenhau y de Nike Watt Radbay. Este artista dibujaba puras personas desnudas prácticamente, y esta fue una de sus obras, Lucienfeld. Vayamos ahora a 1907, ahora sí cambiamos de década. Digamos que pareciera que cada 10 años como que los artistas dicen, no, ya estoy cansado de ver tanto color, entonces sale la tendencia del expresionismo y luego viene el cubismo. Bien, en el cubismo hablamos de Pablo Picasso, uno de los artistas más destacados de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué Picasso fue tan renombrado? Porque a pesar de que las tendencias artísticas cambiaban, había un factor que no cambiaba, y eran las siluetas y las figuras naturales. Pablo Picasso fue el primero que se le ocurrió crear imágenes partiendo de figuras geométricas. Incluso los críticos fueron quienes definieron esto como cubismo. Fíjense un pensamiento que dice Picasso: cuando hacíamos cubismo no teníamos ninguna intención de hacer cubismo, sino que únicamente de expresar lo que teníamos dentro. Así lo dice Pablo Picasso. Imagínense ustedes, él sencillamente expresaba lo que sentía y lo plasmaba en un cuadro, en una obra, y pues los críticos de la época se encargaron de denominarlo cubismo. ¿Por qué? Fueron como, digamos, cubitos para formar una imagen. Bien, figuras geométricas específicamente. Tenemos aquí las señoritas de Avignon y la mujer con mandolina. Están en el año 1907. Continuamos con otra de las tendencias y modo de producción de obras artísticas del siglo XX, como lo es
el futurismo. El futurismo es italiano por excelencia. Y pues hay que tomar en cuenta que el futurismo dijo, no, estas formas delicadas de la poesía, del amor, no. Yo quiero más acción. Yo quiero poner en una imagen la acción, la exaltación de lo sensual. Por ejemplo, en esta obra, como lo pueden ver, de Gino Severini, se llama Danseus. Y las formas únicas de continuidad en el espacio. O sea, es como que si hubiesen querido captar una imagen en movimiento. En este caso estamos hablando de una escultura, en este caso es una pintura, en el caso de Gino Severini, y pues digamos que es el retrato de la realidad en movimiento. Pues esto marcó muchísimo lo que es Italia, porque fue como que lo que desató muchos otros movimientos en esa época, en el año 1909, y además promovió lo que es el arte italiano, de alguna u otra forma, saliéndonos de los contextos de otro tipo de artes, como pueden ser el cine, que en cuanto al cine italiano hay un montón, pero estamos hablando de las artes plásticas, de las esculturas, de la arquitectura, de las artes propiamente fundamentadas en lo plástico. Bien, ahora vamos a otra de las tendencias, que sería la abstracción. Esta abstracción también es como que una mezcla combinadita con el expresionismo, el neorrealismo, bien, o el hiperrealismo. Mejor dicho, el neorrealismo, el hiperrealismo y la abstracción luego se convierten en el siglo XXI en unas tendencias bien interesantes. Ya vamos a ver por qué. Pero resulta que la abstracción es el uso del lenguaje visual de forma de colores y líneas. ¿Bien? En este caso no se basan nuevamente, así como Picasso quiso hacer el cubismo, pues Picasso es el responsable de que entonces los artistas abrieran su mentalidad y dijeran, ay no, pero porque tengo que pintar obligatoriamente a una persona con brazos y que se parezcan a la forma humana real o a la forma natural. No, vamos a ser abstractos. Precisamente es eso, es crear imágenes con formas de referencias visuales del mundo real. Por ejemplo, acá podríamos observar con Vasily Kandinsky como que si fuese un rostro, pero resulta que todos son figuras geométricas mezcladas y que la interpretación que le pueda estar dando yo no es la misma que le pueda estar dando otro. Eso es una característica del arte en general. Y la obra de Hillman and Klein, que se llama El Cisne, del año 1915, donde según ella esto es un cisne, donde yo veo un círculo. Por eso es que el arte se presta para ser también bastante subjetivo, de acuerdo a la interpretación personal de cada quien. Vayamos a otra de las tendencias, una de mis favoritas, y aquí también hay una anacronía o un anacronismo, es decir, que a pesar de que el arte cinético nace en principio en el año 1910, fueron sus primeras tendencias, se desarrolla mucho más en Latinoamérica, aunque ustedes no lo crean, y que no nació en Latinoamérica, nació en Europa, pero resulta que en Venezuela el arte cinético mantiene una de las obras más importantes, como lo es las de Jesús Soto. Jesús Soto quiso hacer que una obra de arte pudiera mantener esa interacción, ya que sus obras representan las estables, las penetrables y las que están en movimiento. Las estables son aquellas que pues están en un solo sitio y de acuerdo a la perspectiva donde tú te pares puedes observar cómo se mueve la obra de arte. Las que son penetrables son aquellas que se mueven de acuerdo a la interacción que tengan con elementos exteriores de la naturaleza como el agua, el sol, inclusive hasta el electromagnetismo podría ser.
y es uno de los más destacados movimientos artísticos. Podríamos destacar la Esfera de Caracas del año 1996 y la Escultura en Movimiento de 1973, y esta Escultura en Movimiento de 1973 está en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. También hay otras en el Museo de Bellas Artes, y allí tú puedes interactuar con ellas. En lo personal tuve la gran oportunidad de estar en interacción con esta obra de arte, lo cual es fascinante definitivamente. Llegamos a 1914 y hablamos del constructivismo ruso. Hay algo súper sorprendente de esta corriente artística, porque precisamente fue el gobierno ruso para crearse una identidad que fue creado. Imagínense ustedes. Aprovechando que ya estaba la academia de Bauhaus, que ya vamos a hablar de ella, ellos pues se basaron mucho en lo que es la parte geométrica de los avances y las composiciones artísticas, como por ejemplo la que podemos ver acá, que todo lo que se refiere a la geometría está bastante desarrollado, y la coyuntura política que estaba presente en la época de 1914 fue totalmente evidente, por lo cual el comunismo soviético se dio a la tarea de crear imágenes por todas partes para hacer acto de presencia, para llegar a las mentes de las masas y pues para llegar al alcance de todo tipo de estrato social también. Estas obras que tenemos acá son de Alexander Rodchenko, y hay un parentesco breve con respecto a los trabajos de Bauhaus, pero es que precisamente es por lo rígido de sus trabajos. Y también podemos observar un anacronismo que comienza en 1891-1956, pero ¿por qué? Porque precisamente este movimiento ya tenía algunas formas artísticas antes de preestablecerse como un constructivismo ruso netamente. Pasamos ahora al año 1916 con el dadaísmo. Y es que el dadaísmo surge desde lo más profundo de la crítica, desde la necesidad absoluta de comunicar, de alguna u otra forma salvar lo que se refiere a la cultura europea, porque en ese momento estaba desatada la Segunda Guerra Mundial y pues había un profundo sentido crítico social, como lo acabo de mencionar. Suiza se convirtió por excelencia en el hogar, en el refugio de aquellas personas que estaban atravesando por la guerra, y pues como Suiza estaba en contra del caos bélico, pues Zurich fue quien arropó a estos jóvenes, porque era una corriente de jóvenes artistas que se oponían a la guerra, y pues a través de estas imágenes que podemos observar en el año 1925, autorretrato por Roald Housman, podemos ver que hay una composición justamente de como que silencio, colocan elementos referentes a lo que está relacionado justamente con la guerra, y es como una forma de protesta pacífica en pro de esa crítica a lo que se estaba viviendo en aquel momento, que era la Segunda Guerra Mundial. El dadaísmo en el año 1916 fue cuando nació. Vayamos a la siguiente corriente de arte, o en este caso modo de producción artística del siglo XX, como lo es el neoclasicismo. El neoclasicismo pues tiene unas características particulares, están inspiradas en lo que Picasso empezó, que es el cubismo, porque justamente también hay formas que van más allá de las formas naturales. Es un arte bastante puro, bastante abstracto, utiliza colores primarios, amarillo, azul y rojo, utiliza valores como lo es el gris, blanco y negro,
y digamos que es lo más primitivo del arte. Puedo presentarlo, por ejemplo, acá, amarillo, rojo y azul, así se llama esta obra del año 1925 de Piet Mondrian, y otra también de Piet Mondrian, quien es uno de los máximos precursores del neoplasticismo, Broadway Buddy Bowie, del año 1942. Ahora nos vamos al año 1919, cuando nace Bauhaus. Quiero acotar, antes de continuar, que hay muchos anacronismos mientras desarrollo la exposición, porque hay ciertas tendencias artísticas que luego surgen, o sea, nacen en el 1919, pero entonces las obras son hechas más adelante y por eso se hace la cita directamente cuando nace la obra, como, mejor dicho, la corriente artística como tal. Bauhaus en el año 1919. En vista de que habían tantos escultores, artistas, arquitectos, artesanos, había como que una necesidad de crear como una institución, institucionalizar el arte de alguna forma. Es por ello que en Bauhaus se desarrolló mucho más lo que fue la arquitectura, porque digamos que la arquitectura es la forma artística más de cálculo que puede existir, o la forma artística más matemática que pueda existir, y pues por supuesto para ello se necesita una academia, y por eso nace la Bauhaus. Otras cosas o otro aspecto, todo lo que podemos ver hoy en día como la tipografía, cuando estamos desarrollando hasta esta misma diapositiva que yo hice, fue necesario utilizar una tipografía, y la tipografía fue integrada a los elementos, por ejemplo, del programa de Office, ¿bien? Para que entonces pudiera ser utilizado y pueda tener carácter artístico todo lo que escribimos. Imagínense ustedes que lo que yo estuviese escribiendo aquí fuesen letras planas, y a lo mejor usted ya estuviese aburrida de esta exposición. Por otra parte, la Universidad de Bauhaus de Weimar fue precisamente un edificio creado como una obra de arte. Y lo que vemos acá es la letra Sturblon, creada por Herbert Wagner. Y es que hasta la tipografía tiene autores específicamente. Incluso por eso se derivan sus nombres, de acuerdo a quién lo creó, el tipo de letra. Vayamos a otra de las corrientes artísticas. En el año 1924 nace el surrealismo. Como que de nuevo dijeron, no, ya mucho cubismo, muchas figuras geométricas, queremos más expresión, pero de una forma más profunda. Lo mítico, lo esotérico, incluso lo que tiene que ver con la mente, lo metafísico, está plasmado directamente en el arte surrealista, porque manifiesta los pensamientos ocultos, lo prohibido, la fuente de inspiración es el subconsciente. Esto surge luego de la posguerra también, la Segunda Guerra Mundial, y deja actuar libremente el subconsciente, plasmando justo y netamente lo que hay en él. Acá tenemos una obra de René Magritte, se llama El Hijo del Hombre. Como pueden ver, el hombre tiene una manzana frente a su cara, simbolizando tal vez algunas ideas. Eso fue en el año 1964. Y está Salvador Dalí, que es de los máximos exponentes del surrealismo, inclusive, como lo dije antes, el expresionismo, el hiperrealismo y el surrealismo son los padres de lo que viene a continuación del siglo XXI. Por lo tanto, sigamos en el siglo XX, donde, por ejemplo, esta obra de Salvador Dalí se llama La persistencia de la memoria. Fíjense ustedes. Tal vez de forma continua pensamos en el tiempo, en la hora, en lo que tenemos que hacer, y luego ya son pensamientos muertos. Bueno, así lo interpreto yo, esta obra de Salvador Dalí del año 1931, el surrealismo. Vayamos a 1950
donde, bueno, empieza a salir la cultura hippie. Quiero destacar ante todo que en el Reino Unido fue cuando se vieron los primeros vestigios del arte pop o el pop art, pero realmente se desenvolvió fue en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la música, por esa tendencia artística, no nada más musical del pop, sino también había una forma cultural y una sencillez a través de las obras para llamar la atención, como por ejemplo vemos a Marilyn Monroe, la obra se llama Shot Marilyns, y vemos a la portada del disco de los Beatles de los años 1967, se llamó Sid Pepper's Lonely Hearts Club Bands. Por ejemplo, esta fue una portada de un disco, una obra de arte, fíjense ustedes, el pop art. Y pues algo que tenía que tener el pop art es que el espectador tenía que estar directamente vinculado o familiarizado con la imagen que estaba viendo, o sea que la imagen tenía que ser algo muy popular y muy reconocido por todos para que fuera arte pop. O sea, si esa obra carece de alguna imagen reconocida, ya no se considera pop art. Por ejemplo, aquí Marilyn Monroe, Peter Wright o cualquiera de la época. Incluso en la actualidad pudiera realizarse pop art con, digamos, personajes influyentes en la actualidad. Me di un paseo mientras hacía la investigación por lo que es Pinterest y pude observar obras donde estaba Donald Trump en una obra de arte justamente de pop art, pero claro, el neo-pop art, si podría llamarse de esa forma, influido justamente por este arte que nació en el año 1950, esta corriente artística que nació en el año 1950. Vayamos ahora a el hiperrealismo del año 1960. Qué increíble lo que hizo Hilo Chen. La característica o el propósito fundamental del hiperrealismo, Hilo Chen es por nombrar uno de tantos exponentes. Aquí tenemos otro anacronismo enfrente porque Hilo Chen presenta estas obras que son del año 1997. Se llama coleccionismo erótico bajo el sol, a pesar de que nació la corriente en el año 1960. Hay que destacar que siempre existió, o por mucho tiempo antes, más o menos 40 años antes, ya existía el hiperrealismo, antes de 1960. ¿Por qué? Porque el hiperrealismo no quiere, o sea, necesariamente hablar de belleza como tal, sino que quiere mostrar las cosas tal cual son. Y es una forma muy objetiva, ¿bien? O sea, es como que una de las tendencias artísticas que más objetiva es, a pesar de lo difícil que suene lo que estoy diciendo, porque si un artista plasma lo que está sintiendo, ya la subjetividad está allí, pero no. Resulta que es una forma muy objetiva porque toman la exactitud de la imagen para plasmarla. O sea, quieren acercarse lo más exacto posible a las figuras de la naturaleza, y de eso precisamente consiste el arte, de ser lo más idéntico a la naturaleza. Y una de las filosofías que mantiene es que la belleza está en todas partes. Por eso es que se puede conseguir arte en todas partes. Fíjense las imágenes que tenemos acá: coleccionismo, erotismo bajo el sol, dos chicas en el sol. Digamos que es tomado el cuerpo humano alegóricamente a una imagen artística como tal. El arte conceptual de 1970. Wow, este modo de producción es bastante controversial. Fíjense lo que tenemos acá. Yo estuve sorprendida cuando estuve haciendo la investigación porque esta obra que tenemos acá se llama Merda d'artista. Sí, voy a utilizar esta palabra, sí, como acá se puede leer, sí, mierda de artista. Un poco fuerte hablar de este tema, un poco extraño,
desarrollar esta parte de la exposición, pero sí, es real. Un artista denominado Piero Manzoni colocó sus heces en un envase y le colocó el nombre que ya acabo de denominar. Bien, ¿por qué hizo eso? Porque digamos que la característica principal del arte conceptual es transmitir una idea política o social, en este caso social. ¿Qué quería transmitir él allí? Bueno, no sé, tal vez, yo no tengo idea, no sabría interpretar esta obra de arte, pero no tiene que ser algo precisamente bonito. Bueno, obviamente esto no es nada bonito, y la ejecución de algo superficial ya no es aplicable. Es decir, que se van directamente a el concepto de algo que se quiere comunicar, como en el caso de Abel Azcona, que hizo una obra en el año 2015. Aquí hay otro anacronismo. Este movimiento comenzó en el año 1970, en el siglo XX, y da continuidad hasta el siglo XXI, en el año 2015, con La pederastia. Esta es una obra que desató mucha polémica porque el artista asistió a la misa, creo que fueron 242 días, me disculpa si no me acuerdo de la cita exacta, profesora, pero él asistió esa cantidad de días a la misa porque fueron la cantidad de víctimas que hubo de pederastia, es decir, de padres que abusaban de menores, y él con esas hostias que reunía en cada una de las misas, mire cómo realizó el nombre en el piso, colocó en esa posición a la persona y le tomó una fotografía en manera de protesta. Esto desató muchísima polémica, y este artista, Abel Azcona, es uno de los artistas contemporáneos más destacados, aunque me está saltando el siglo XXI, pero este anacronismo era necesario descifrarlo. Ya nos acercamos casi al siglo XXI. Y hablamos entonces del año 1970 en adelante, por supuesto, del postmodernismo, que viene siendo la inclusión de todos los tipos de arte. Digamos que mantiene que todos los tipos de arte son válidos y que el arte puede ser cualquier cosa. Bueno, ya lo vimos, una lata de heces anteriormente. Y que la democratización del arte es una cosa buena, por decirlo así. Es decir, que todos tenemos acceso a desarrollar y hacer el arte. Fíjense cómo evolucionamos de estar en el modernismo, ¿bien? Modernismo que fue al principio de la exposición, cuando apenas estábamos entrando en el siglo XX, el de la Belle Époque, a el postmodernismo, que fundamenta todo lo que tiene que ver con el arte democratizado, es decir, el acceso de todos. Cuando anteriormente las personas ilustradas, las que tenían capaz más acceso a ser personas más educadas, más cultas, eran las que tal vez podrían desarrollar una obra artística. Pero en la actualidad podemos ver que se desarrolla de otra forma. Este movimiento, el postmodernismo, también digamos que defiende a aquellos artistas que nunca salieron a la luz, bien sea porque tenían escasos de recursos o porque nunca lo investigaron, nunca los tomaron en cuenta. Quisiera nombrar, por ejemplo, a un artista, Armando Reverón. Antes que se me olvide, Armando Reverón también tuvo algo que ver con las heces fecales. Armando Reverón pintaba con sus heces fecales. Que quería mencionar esto, que tiene que ver justamente con el postmodernismo, porque, como lo dice, el arte puede ser cualquier cosa, imagínense ustedes. O sea, que si lo consideras arte, ya es arte. Fíjense en lo que presento acá. Fernando Botero, quien es un artista colombiano, tiene una obra en el año 1980 denominada Bailando en Colombia. La tendencia de Botero era pintar personas gorditas. Y en el año 1994 al 2000, porque es que fueron obras continuas, por eso lo colocó así, justamente entrando al siglo XX, en la rayita allí del siglo XX, Jeff Koons, Baron Dog
este artista quiso plasmar, cuando estaba realizando la investigación me di cuenta que quiso plasmar como que una tendencia diferente de lo que es ver un globo icónico de un niño, un globo que siempre le hacen perritos de globo, a un tamaño, a una escala gigante y hecho de material de acero inoxidable, y esto está en varios colores, incluso en magenta, en verde, en azul y en amarillo. Ahora sí, pasamos al arte del siglo XXI, a su complejidad, porque es que estamos en pleno apogeo, estamos viviendo en el presente. Incluso vamos a ver una obra que se influenció por lo que ha sucedido en el año 2020. Entonces, en el arte del siglo XXI hay que tomar en cuenta la extroversión emocional, que busca siempre estímulos nuevos. En el siglo XXI los artistas enloquecen por hacer sentir, por estimular emociones, por estimular sentidos, por, si yo mientras más te impresione, mejor, ¿bien? Y el artista se sirve de todo tipo de material. Se puede combinar algo físico, como algo digital, como una fotografía, como un video, como cualquier tipo de recurso que le sirva al artista de llegar al medio de poder comunicarse. Vamos entonces a nombrar algunas de las corrientes que se están empezando a definir en la actualidad con el arte del siglo XXI. El arte hipster, que, miren esto, nace en 1940. ¿Por qué? Porque fue la combinación de la música hippie y el punk, ¿sí? Pero ahora se ha tomado esa corriente artística que tiene que ver con la música, plasmada en lo que es el arte hipster. ¿Por qué se denomina arte hipster? ¿Cuáles son las características de este arte? El minimalismo combinado con el surrealismo. Miren esta obra de Shusaku Takoka. Esta es una japonesa que tomó una obra antigua, bien, renacentista incluso, y la colocó en el metro de Nueva York. ¿Qué te parece? Una obra de arte agarrando el tubo del metro de Nueva York. Bueno, ahí está la combinación perfecta de el surrealismo y pues mostrando lo que es el hipster. Igual acá una obra de Brian Ive que quiere mostrar justamente cómo es la vestimenta hippie. Si te puedes dar cuenta, su camisa es bastante hippie y sus peinados muy punk. Entonces, definitivamente es una fusión hecha arte, ¿bien? De lo que fueron estos dos géneros, o lo que son estos dos géneros musicales. Ahora, vayamos al minimalismo, que también hay otro anacronismo presente. Nace en 1960, pero es que este concepto visual tiene una característica increíble. Nunca pasa de moda, es atemporal. El minimalismo ha existido durante 60 años. ¿Hasta cuándo dejará de existir? No sé. Pero lo cierto es que el minimalismo tiene como una de las características básicas su máxima sencillez. ¿Bien? Es limpio, es nítido, es incluso su teoría es que menos es más. Mientras menos es más. Incluso sus obras son así. Son sencillas, son simples, son pulcras, son limpias. Y mientras más sencillas, más hermosas, según las características minimalistas. Incluso el minimalismo se ha llevado a la decoración, se ha llevado a todo tipo de ámbitos en la sociedad, sobre todo a la decoración. ¿No he escuchado por ahí, o no ha escuchado usted el término, profesora, de ay, ¿cómo lo quieres? Ay, yo lo quiero estilo minimalista, o me quiero vestir estilo minimalista? Bueno, está relacionado justamente con eso. Esta obra es de Frank Stella del año 2015 y se llama El Mostrador. Tenemos por acá el masurrealismo.
más surrealismo. El mismo nombre lo dice, más surrealismo. Sí. En el año 2010 empieza a explotar esta tendencia. Una de las características que más lo vislumbran es que se ve influido por los medios de comunicación, por el pop art, y que además tiene una gran influencia de la tecnología. Miren esta obra de Wilfred Kruger del año 2015, ¿bien? Donde se presenta a una chica reflejada en una pared donde su reflejo no es el de ella. Y esta obra es tan profunda que pudiera decirse que existe el tiempo, pero tal vez no existe. Es bastante profunda, por eso se llama más surrealismo. Otra obra que definitivamente está influida por lo que estamos viviendo en la actualidad se llama Pandemic Lovers. Es un remake o digamos que un después de la obra hecha por Eric Janker y pues recreada en la actualidad por Marguerite. Ella tomó esta obra de Eric Janker donde dos parejas o dos personas se están besando con la cara tapada y encima le colocó una mascarilla haciendo alusión a lo que estamos viviendo con la pandemia. Esto es una demostración directa de que el arte está influenciado por lo que se vive en la sociedad y es una forma necesaria y por supuesto inevitable de comunicarse. Vamos al año 2017, ¿bien? Donde empieza a nacer una corriente contemporánea en la actualidad llamada antidualismo. ¿Qué quiere mostrar o cuál es el propósito de esta corriente? Bueno, quiere decirle a la humanidad que no nada más existen dos formas de ver las cosas. O es blanco o es negro, o es sí, es no, o es de día o es de noche, o sea, según esta corriente hay infinidad de opciones. Vivimos en un mundo multidimensional, por decirlo de esta forma. Y el antidualismo lo muestra a través de sus obras artísticas. Y además, que el mundo renueve su visión con respecto a estos paradigmas, rechazando ese concepto del negro y del blanco. Aquí tenemos unas obras de Alberto de la Torre Mallado. Él tiene una obra llamada Celuloma, hecha en el año 2017, y en el año 2018 de Hello precisamente da a conocer cómo es una célula, pero de forma distinta como nos las ha mostrado, de acuerdo a su imaginación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y pues quiero decir que sin arte no hay comunicación, sin arte no hay expresión. El arte es una manera inevitable de expresarse, así que ha sido un gusto exponer acerca de este tema del arte del siglo XX y siglo XXI. Gracias.